No sé qué es lo que ustedes opinen al respecto, pero la época del año que yo más disfruto es la Navidad, pero por mucho. Y hoy me gustaría eh, invitarte a recordar algunos eventos que ocurrieron esa primera Navidad. Hay algo especial que hacía María en que hoy quisiera que pusiéramos nuestros ojos. Dice la escritura que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y después que pasa algún tiempo, cuando Jesús cumple 12 o 13 años, más o menos, cuando los padres van con toda la familia a pasar las fiestas, las celebraciones de la Pascua, María seguía meditando, y ese es el pasaje que leemos versículos después. Dice que Jesús descendió con ellos, hablando de sus padres, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Todos los que somos papás sabemos que cada niño es único, es especial para nosotros, y en este sentido Jesús no fue diferente de los demás niños. Él dejó una huella imborrable en el corazón de José y de María. Pero al mismo tiempo debemos entender que el nacimiento de Jesús es único, es singular, porque fue la obra más sobrenatural de Dios. Yo sé que no existe eso, pero no tengo otras palabras para enfatizar que no solo fue sobrenatural, sino que no hay otro acto que compare al nacimiento de Jesús. Fue un milagro. Y esto marcó el rostro del universo. El nacimiento de Jesús va a ser recordado por siempre. Dividió nuestra historia, la historia de la humanidad, en antes de Cristo y después de Cristo. No ha habido otro nacimiento, ni habrá otro nacimiento como el de Jesús. Yo cuando escucho, veo algunos documentales que hablan de vida en otros planetas, o cuando hablan de la extensión del universo, y algunos científicos dicen, ¿cómo no imaginar que haya vida en otros planetas? ¿Saben cuál es la respuesta? No sé, pero lo que sí les puedo decir es que si hubiera lo que hubiera de vida en algún otro lugar, Jesucristo seguiría siendo central, porque es el unigénito, el único Hijo de Dios, y con su nacimiento marcó la historia del universo, y la marcó y la dividió en antes y después de Cristo. No importa dónde los científicos pongan una línea en el tiempo, o lo midan en años luz, o como ustedes quieran utilizarlo, pero finalmente así sucedió. María, la mamá terrenal de Jesús, seguramente pasó el resto de sus días meditando en su hijo y en todo lo que ocurrió esa primera Navidad. Déjenme decirles qué es meditar. Cuando hablamos de meditar, me refiero a que estamos rumiando una idea en la mente y en el corazón. Es algo que estamos dándole vueltas. Es considerar un mismo pensamiento durante un tiempo prolongado. Cuando hablamos de meditar, me refiero a analizar un concepto bajo diferentes ángulos. Cuando hablamos también de meditar, significa examinar con cuidado todos los aspectos de un mismo asunto. Y finalmente la meditación incluye estudio, comparación, análisis, hasta concluir y llegar a un juicio de valor. ¿Qué hacía María? Esto: rumiar, considerar, analizar, examinar, estudiar. ¿Qué? Lo que ocurrió esa primera Navidad. ¿Saben? Meditar es llenar de pensamientos la mente y el corazón. Y tú y yo deberíamos seguir el ejemplo de María y llenarnos de pensamientos de Jesús. No creo que haya otra actividad mejor en el mundo que esto. Y con la ayuda de Dios es lo que nos proponemos hacer el día de hoy: llenarnos de pensamientos de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Y si no, también lo iba a hacer de cualquier manera. Que sea un tiempo en que nosotros salgamos de aquí fortalecidos porque hemos pensado, hemos meditado en Jesús. Voy a hablar en primer lugar de María. Es probable que María tuviera entre 13 y 16 años de edad cuando el ángel Gabriel la visitó. Aquí no hay nadie de 13,
ni de 14 ni de 15, ¿verdad? Alguno de 16 se nos coló. Todos los demás, algunos ya se ven así como la esfinge de Egipto, permanente en el tiempo nada más, ¿no? Aunque la escritura no lo aclara, yo creo que todos los días María estaba meditando en el Señor. De hecho, su vida giraba alrededor de Dios y seguramente pensaba en ese plan de Dios para su vida. Y saben, yo creo que también María estaba orando, porque la meditación es un ejercicio de oración. Es imposible pensar en algo sin estar orando y rebotando esas ideas, peloteando esas ideas con el Señor y escuchando de Él y nosotros hablándole a Él. Y lo que pienso es lo que platico con el Señor y voy buscando que Él moldee mi mente y también moldee mi corazón. Y eso es lo que uno logra cuando no solamente leemos la Escritura, sino meditamos o reflexionamos en ella. Y hay aquí algo sumamente importante. Dios Padre escogió a María para ser la mamá terrenal de su Hijo, porque esta mujer, aunque muy joven, tenía una sensibilidad espiritual en su corazón que la hacía diferente a las demás. Yo creo, y no tengo ninguna otra base más que mi propia experiencia, que las mujeres en general tienen un discernimiento especial para las cosas de Dios. No digo mejor, pero especial. Y son ellas a veces las que perciben las cosas que los hombres no alcanzamos a percibir. Bueno, Dios Padre se fijó en ella porque era una mujer que, aunque era muy joven, también era una mujer reflexiva. Desde antes del llamado, María ya ocupaba su mente y su tiempo en las cosas de arriba, más que ocupar el tiempo y su mente en las cosas de abajo del mundo. Y cuando el ángel se le apareció a María, ella estaba comprometida en matrimonio con José. Debemos recordar que en tiempos bíblicos, y particularmente una idiosincrasia de la cultura hebrea, era que no existe el noviazgo como tal en la escritura, sino que los padres probablemente se ponían de acuerdo de la novia y del novio y entonces comprometían a sus hijos en matrimonio desde muy temprana edad. Y ese compromiso era el equivalente a estar casados por el civil. De manera que si esa relación por alguna situación se tenía que interrumpir, se tenían que divorciar, aunque todavía no estaban casados. María se encontraba en ese periodo de compromiso de matrimonio. Y es muy posible que en ese estado María meditaba, oraba por su futuro. Si ustedes se fijan en alguna joven que recién la acaban de pedir, parece como que les pega la artritis de la mano izquierda, ¿se han fijado? Se quedan así para que se vea el anillo que les regaló el fulano. Una piedrita así, pero como sea, por todos lados, ¿verdad? Andan por todos lados. Es lo único que están pensando, ¿cuándo me voy a casar? Y ya están planeando la boda y yo sé que bordando sábanas y ¿no? Los pañales de los futuros de lino, bueno, no sé qué hagan, pero finalmente pues están pensando en lo que tiene que ver con su boda que viene muy próxima. Y el ángel le anuncia a María que Dios había puesto sus ojos en ella. Y es impresionante, dice que entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve mujer muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Aquí estamos hablando del favor, de la gracia de Dios. Él está llamando Dios mismo a María una mujer muy favorecida. Y yo considero aquí algo bien importante, sin importar las virtudes de María que sí tenía. Como decíamos, es una mujer reflexiva. La elección de Dios siempre es un acto de gracia. Entonces, y lo es para el día de hoy. Y cada vez que el Señor escoge a una persona, también la baña de un favor sobrenatural. Algo que nosotros quizá no podemos ni siquiera explicar qué es lo que sucede, pero Dios escoge a alguien y como si le pusiera un sello especial que la distingue. Eso se llama el favor y la gracia de Dios.
De manera tal que la gente, estoy seguro, vería a María y no la ve igual que todas las demás mujeres. ¿Por qué? Porque era muy favorecida de Dios. Cuando María escuchó el saludo del ángel, la Biblia no lo dice, yo lo interpreto, yo creo que no entendió bien a bien el significado de las palabras. Ella era una niña, no sé, 15 años, 16 años, y no podía imaginar lo que Dios ya tenía preparado para ella, ni mucho menos que a partir de ella, de su cuerpo, iban a ser Jesús, quien iba a afectar el resto de la humanidad. Y lo leemos una y otra vez en la Escritura. Cada vez que Dios visita a uno de sus hijos, provoca la misma reacción: temor. Tener un encuentro personal con Dios, vaya, lo menos que podría pasarnos es eso, atemorizarnos. Por eso el ángel le dice a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Es favor y es la gracia de Dios. La siguiente intervención del ángel fue todavía más sorprendente, porque le prometió a María que iba a tener un hijo. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Conviene quizá que nos detengamos por unos segunditos aquí y considerar los eventos que habían transcurrido hasta este momento. Como ustedes lo han advertido al leer la Biblia no se escribió en orden cronológico, pero a veces nos cuesta trabajo establecer una línea de tiempo, cómo fueron los sucesos. Déjame tratar de ayudar en este sentido. El aviso del ángel en esta oportunidad era humanamente prematuro, pero no era algo totalmente extraño para una joven comprometida en matrimonio. Los que se van a casar, bueno, quizá lo primero que están pensando es su boda, en la luna de miel, y luego ¿qué están pensando? En los hijos. ¿Cuándo va a venir los hijos que tanto esperan los abuelos? Y por cierto, todos los hijos casados que no tienen familia, les están privando a los abuelos de una de las bendiciones más grandes del mundo. Ahora, en mis edades, donde ya peino canas de plata, digo, ¿cómo no nos saltamos las de hijos y nos íbamos derecho a los abuelos? Como que ahí nos falló el cálculo. Pero esta es otra cosa que están pensando los que se van a casar. María pensaba en matrimonios, en su matrimonio, seguramente pensaba en tener hijos, formar una familia. Y por otro lado, el nombre de Jesús no era tampoco algo tan extraño, porque Jesús es un nombre griego muy común en aquella época y equivale al nombre Josué para los judíos. De manera que había muchas mamás en tiempos de María que le pusieron a sus hijos el nombre Josué, que significa Jehová salva. Entonces, el mensaje profético dirigido a María con respecto a Jesús su hijo incluía datos que son bien relevantes y que vamos aquí a poner para que ustedes lo puedan recordar mejor. Jesús sería llamado Hijo del Altísimo. Sería también descendiente de la familia real de Israel y vendría a ser un tataranieto por ahí del rey David. Jesús gobernaría sobre el pueblo de Dios y sobre las demás naciones del planeta, y finalmente el reino de Jesús no tendría fin, porque Él reinará eternamente, y estamos esperando el día que venga el Señor Jesús para establecerse aquí en la tierra y reinar por 1000 años, dice la Biblia. Creo que esta parte del mensaje no tomó totalmente a María por sorpresa. José y María conocían la profecía y además ellos eran de sangre azul. Los dos eran descendientes de David. Entonces, hasta aquí el mensaje del ángel. María a lo mejor no la tomó por sorpresa, pero para mí que la verdadera sorpresa de ese anuncio viene de que María esperaba un bebé. Eso sí que no se lo esperaba. ¿Y por qué? Bueno, pues nosotros sabemos que todo alrededor de la concepción de Jesús, mientras estemos de este lado de la eternidad, ya cuando estemos en el cielo lo vamos a entender, pero aquí no, y va a seguir siendo un misterio para nosotros. Por otro lado, ella era virgen y sabía que humanamente era imposible que pudiera quedar embarazada. Cuando le dice el ángel, vas a tener un hijo, María se sorprendió. Por eso entonces el ángel trata de explicarle, trata de aplacar el corazón
y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Tú sabes quién acompañaba a María cuando se le apareció el ángel? Nadie. Y otra vez yo te pido, uses tu imaginación. Recuerda cuando tenías 15 años. Para algunos la mente no les va a dar para eso, pero hazle la lucha. Y de pronto viene el ángel enviado por el Señor y te dice: eres virgen, y te dice, ustedes varones también, imagínense que son hombres virgen, y digan: voy a tener un bebé. A ver. Y luego no hay nadie alrededor de mí. Oí bien, diría María. Entendí lo que estaba diciendo. ¿Con quién puedo platicar o comentar esta situación? La única persona que escuchó entonces el mensaje de Dios fue María, y ella creyó que llevaría en su vientre al Hijo de Dios. Aquí es donde vemos una muestra de la fe de esta mujer. Y desde ese momento y hasta el último de sus días, María meditaba en Jesús. Por supuesto, está el amor de una madre por un hijo, pero yo estoy seguro, María todavía quizá ni en toda su vida logró comprender ese milagro de la concepción, cómo vino el Espíritu Santo sobre ella y de ahí nació Jesús. Ella reflexionaba, pero también veía las implicaciones y la trascendencia del nacimiento de su pequeñito. Yo creo que María, pues en la noche arrullaba a Jesús, y yo me imagino que Jesús se portaba bien desde bebé. Les puedo garantizar que no hizo berrinches. ¿Por qué se los puedo garantizar? Porque Jesús nunca pecó. De manera que él fue un hijo como todos soñamos tener un hijo. Imagínense un hijo obediente. ¿Cuántos papás tienen hijos obedientes? ¡Uy, qué mentirosos! Yo escucho otras historias completamente diferentes, ¿eh? ¿Qué era lo que entonces hacía María? Dice la Escritura que María atesoraba todas estas cosas, esto del anuncio de los ángeles, esto de pensar que siendo virgen estaba embarazado, esto de las implicaciones sociales que tendría. Esto refiere a su vida, que ahora ya no sería igual que antes. Y otro aspecto bien importante es que el Espíritu Santo dejó un registro escrito acerca de los hijos y de las hijas que tuvo María aquí en la tierra. Como tú sabes, Jesús fue primogénito, y dice la Escritura, haciendo esta pregunta en tiempos de Jesús: ¿no es este el hijo del carpintero? Obviamente están hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Esos son, que sepamos, algunos de los hermanos de Jesús. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Entonces tuvo Jesús hermanas y hermanos. ¿De dónde pues tiene Jesús todas estas cosas? Porque era grande en su tiempo, porque era famoso en su tiempo, porque lo oían hablar con sabiduría y la gente se quedaba asustada de Jesús. Voy ahora a hablar de José. Para mí José es un tipazo, un hombre así con mayúscula. Normalmente los ojos durante la Navidad están puestos, por supuesto, en Jesús y en María, y al pobre José no le hacen caso, pero como hombres ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Podemos llevar con estoicismo toda la vida, no importa. ¿Cómo se enteró José que María estaba embarazada? ¿Se le contó un ángel o se lo dijo María? ¿Ustedes saben? Dice Martita que un sueño. Vamos a recordar la secuencia de los eventos donde hubo las anunciaciones de los ángeles. Eso nos puede ayudar a responder. En primer lugar,
Un ángel se le apareció a Zacarías y le informó que la esposa, que es Elizabeth, tendría un bebé. A ella la conocían como la estéril. Aquí lo importante de la noticia del hijo de Zacarías, Elizabeth, era que muy pronto el Mesías vendría. ¿Por qué sabemos que vendría pronto? Cuando Elizabeth y Zacarías se enteraron de que estaban esperando bebé. ¿Alguien recuerda? Entonces, si estaba embarazada Elizabeth, necesariamente iba a venir también María, que era prima. Y entonces, al sexto mes de embarazo de Elizabeth, regresó el ángel para anunciarle a María que llevaba en su vientre al Hijo de Dios. Después sabemos que María va y visita a Elizabeth, y ahí es donde María alaba al Señor con un canto preciosísimo que le dio el Espíritu Santo, y que empieza diciendo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Tiempo después nace Juan el Bautista, que es hijo de Zacarías y de Elizabeth y primo de Jesús. Y entonces el ángel le anunció a José que María estaba embarazada. Martita, tenías razón. Y lo animó a cumplir el propósito de su vida y de su ministerio. ¿Y qué estaba haciendo José cuando, con toda esta información, con toda esta revelación que estaba recibiendo? Pues fíjense que José también meditaba. Dice que pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿En qué meditaba José? No lo sabemos, porque la Biblia guarda silencio también respecto a esto, pero es posible que María había comentado ciertos detalles de la experiencia que tuvo con el ángel antes que José tuviera el sueño. Si así fuera, a lo mejor no. Entonces José, al saber que María estaba esperando bebé, el pensamiento que seguramente llenó su corazón y su cabeza era divorcio. Y quizá por eso fue que el Señor intervino y lo hizo justo en ese momento y habló directamente a José. La Biblia dice que José era un hombre justo y amoroso, y sabía que si dejaba a María no era algo correcto. Sin embargo, pensaba hacerlo calladamente, pero no porque no le tuviera miedo, o porque le tuviera miedo a enfrentar las circunstancias, sino que él creía que el niño era el resultado de una relación extramarital. Y también, si conocía también la ley de Dios, que la ley castigaba severamente el adulterio. Entonces, si él decía públicamente: me divorcio con María porque está esperando bebé, entonces lo más probable es que iban a apedrear a María e iba a morir. Y todos estos pensamientos estaban en la cabeza de José, y decía: ¿qué hago? Yo no sé qué hubieras hecho tú, o qué hubiera hecho yo en una circunstancia como estas. Y entonces el ángel le avisa a José del embarazo de María, y además le informa que ese niño ya tiene nombre, y dará a luz un hijo. Está hablando de María. Llamará su nombre Jesús, o Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Saben? Todo en Jesús fue muy especial, incluyendo el lugar donde nació. En el plan eterno de Dios no hay lugar a las casualidades ni a los accidentes. Dios tiene perfectamente planeado todo. Y el Señor intervino en la historia del hombre para que su hijo naciera justamente en Belén y no en otra ciudad o en otro lugar. Nació en una provincia modesta, no en Jerusalén, que era la capital. Sin embargo, Belén es el lugar donde nació el rey David, y eso era lo importante a recalcar, que Jesús vendría de esa descendencia de David. En ese momento el emperador romano Augusto César había ordenado un censo nacional. Por lo tanto, todos los ciudadanos tenían que regresar a la ciudad donde habían nacido y registrarse. El interés del gobierno de Roma en ese momento no era estadístico, sino económico. Quería hacer un listado así como el IFE, pero para ver a quién le podía cobrar más impuestos, porque estaban pasando por un problema económico en ese momento el Imperio de Roma.
Por eso José y María tuvieron que viajar de Nazaret a Belén, recorriendo más o menos 160 kilómetros para que pudieran ir a cumplir con sus responsabilidades ciudadanas. Y ahí vemos donde la providencia de Dios, porque llegaron a Belén y no encontraron hospedaje. Y eso también estaba en el plan eterno de Dios. Por eso el niño Jesús nació en un establo. Su mamá le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, un comedero de animales. Yo estoy seguro que todas estas experiencias se añadían otra vez a las cosas que María estaba meditando. Reflexionaba en todo. Imagínense todo lo que Dios tuvo que hacer para que el niño naciera justamente en Belén. ¿Qué ocurrencias de Augusto César? No, esa ocurrencia Dios la puso en su corazón, porque era la manera que cada persona iba a regresar a su lugar, y también José y María hicieran lo propio y llegaran a Belén. Dios trabaja con diligencia para que el Rey del universo naciera en Belén. Y mientras tanto, María meditaba. Ese día que nació Jesús, hubo mucha actividad. Leemos particularmente en el Evangelio de Lucas de una legión de ángeles que visitó a unos pastores que cuidaban sus rebaños. El ángel del Señor les avisó que el Mesías que estaban esperando desde los días de Abraham había nacido ahora en Belén. Y los pastores inmediatamente fueron a ver al niño Jesús, y ahí fue donde le adoraron. ¿Qué pensó María de todo esto? Nuevamente no lo sabemos. Sin embargo, yo creo que de las cosas que se pudo haber imaginado o pensado María era de los millones de personas que conocían la profecía del Mesías, me refiero a todos los judíos dispersos por todo el mundo. ¿Por qué justamente fueron los pastores los que buscaron al niño Jesús? En ese momento los pastores eran religiosamente impuros. De acuerdo con las leyes del Levítico, todas las personas que tenían que ver con animales, ya sean muertos o vivos, por estar en contacto con eso quedaban religiosamente impuros. No podían tener comunión con los demás, no podían participar de las actividades del templo. Y para mí lo que es doblemente admirable es que los hombres a quienes les habrían llamado impuros estaban yendo a adorar al único hombre que jamás ha pecado. Y en un momento lo impuro se reunió con lo puro. Y para mí este es un mensaje profético donde estaban hablando de ti y de mí. Yo sé que te bañaste hoy o ayer, porque fue sábado. Pero Jesucristo, quien nunca pecó, extendió sus brazos para, cuando menos conmigo, para aceptarme a mí con todas mis impurezas. Si eso no es una maravilla, no sé qué lo es. En todo esto yo te quiero recordar que María no recibió veneración porque ella era tan pecadora como los pastores. Ni ángeles ni hombres, solo Cristo merece nuestra adoración. Y la otra cosa importante aquí a destacar es que María advertía que en el centro de toda la admiración era Jesús. Él es el Salvador del mundo y también era su propio Hijo. Y esta mañana yo quiero traer a tu corazón que hay ciertas cosas de parte de María que nosotros tenemos que reconocer. Saben, yo sé que en estos días, hoy estamos a 11, mañana es 12, ¿sí? Y en nuestro país hay un gran movimiento para ir y digamos, reverenciar a María. Y alguna vez he escuchado, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre los cristianos y aquellos que están en la iglesia de Roma? Y algunos dicen, es que nosotros no creemos en María. Pues no digas eso, porque sí creemos en María, por supuesto que sí. Y como hoy la estamos considerando, ella es una mujer digna de nuestra admiración. Pero creo que debemos admirar a María por las cosas, por las razones correctas. Y quiero proponerte algunas razones que nos causan admiración de María. María era humilde. ¿Sabes? Esta jovencita abandonó sus sueños, su matrimonio, su familia,
También olvidó sus intereses personales y su orgullo. Y desde el momento que el ángel le apareció, su prioridad fue cumplir la voluntad de Dios. Y el Señor la bendijo por la calidad de corazón que tenía. Por todas las generaciones la humanidad la seguirá llamando como Dios la llamó, muy favorecida. Y nosotros como pueblo cristiano también debemos decir, y María fue una mujer que muy favorecida, una mujer humilde. Pero también, ¿sabes? María recibió perdón. El mayor regalo que recibió María es el mismo que recibimos tú y yo cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Sin duda, ella se sentía muy honrada por ser la mamá terrenal de Jesús, pero su mayor gozo fue saber que la sangre de su propio hijo también compró su salvación. Fíjense lo que dijo María como parte de este canto hermoso: y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. Y en esta palabra está reconociendo un Salvador. La persona que no ha pecado no necesita un Salvador, sino que la persona que ha cometido pecado, como nosotros y como María, también necesitó la salvación que solamente ofrece Cristo a través de la fe en su nombre. María era una mujer agradecida. Sus palabras brotan siempre de un corazón agradecido a Dios. Y ella decía: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María era humilde. Ella reconoció, admiró, agradeció la obra que Dios hizo en ella. Y eso es lo que tú y yo también tenemos que imitar. Darle gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Eso se llama testimonio de la vida cristiana. Poder decir: antes de Cristo yo era así y asado, y ahora hay un testimonio de una vida cambiada. Y entonces nosotros podemos decir: gracias a Dios ya no soy la misma persona. Estoy hablando de ti, yo estoy hablando de mí, pero no sé si esto igual apele a ti. ¿Tienes algo que agradecerle al Señor? Seguro. Y que nosotros tenemos que reconocer la obra que Dios está haciendo. Algunas esposas ya se dieron por vencidas y dicen: no, el Señor no lo va a cambiar, o no va a cambiar a mi marido. Sí lo va a cambiar. Espérate tantito, ahí va. Digo, ahí va tu marido. El Señor quiere hacer muchas cosas. A veces el marido sé que no quiere, pero ¿tendrá el poder el Señor para cambiar a tu marido? Pero por supuesto que sí. María es un buen ejemplo de eso. ¿Cómo fue capaz desde niña de distinguir, de discernir las cosas de Dios? ¿Sabes? Otra cosa que hizo María que es digno de admiración es que ella se comprometió con su hijo. Como todas las mamás, por supuesto, le dedicó cuidado a sus hijos, y en eso María y las demás mamás son iguales. Pero a mí siempre me llena de admiración el compromiso que asumió frente a su hijo y frente al propósito que tenía Jesús, que era salvar al mundo. ¿Saben qué hizo María? Ella permaneció junto a Jesús durante su ministerio. Sabemos que fue su mamá desde los 0 años hasta los 30, pero de los 30 en adelante, en los años más difíciles para Jesús, ella permaneció junto a su hijo desde las bodas de Caná de Galilea hasta la cruz. La Biblia no lo dice, pero yo creo que ella andaba con Jesús por todos lados de su ministerio. No porque fuera su hijo, sino porque reconocía en su hijo el poder de Dios y porque sus palabras cambiaban la vida de María. Y ella abrazó la cruz, abrazó la salvación que Jesucristo ofrece. María estaba satisfecha. Desde que ella supo que estaba embarazada de Jesús, María entendió el propósito de su vida. Piensen por favor por un momentito en eso. Nuestros hijos, los jóvenes, estudian, van a la universidad, sacan licenciaturas y maestrías y doctorados y todo lo demás. Y yo siempre les pregunto, y hago eso mismo el día de hoy: ¿cuál es tu propósito en la vida? Y algunos pueden pasar toda su vida y jamás identificaron cuál era su propósito. Todos los días se levantaron y fueron a trabajar. ¿Habrá sido ese el propósito de Dios?
María supo a los 15 años cuál era el propósito de Dios. Y porque lo entendió, vivió satisfecha. Dice María, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, o mi alma glorifica al Señor. Ella estaba aquí diciendo todo lo que Dios ha hecho en mi vida, todos los logros que he hecho en mi vida, todo lo que soy en mi vida le engrandece al Señor. ¿Qué había hecho María? ¿A qué universidad fue? ¿Cuántos trabajos tuvo? ¿Cuántos edificios construyó? ¿Fue secretario de Estado? No, tenía un propósito muy especial, que era ser la mamá de Jesús. Y estuvo comprometido con su ministerio. ¿Sabes por qué a veces tú y yo nos sentimos defraudados o nos sentimos insatisfechos con la vida que tenemos? Yo creo que hay dos razones. Una, no conocemos el propósito de Dios para nuestra vida, y en consecuencia lo único que hacemos es damos vueltas y vueltas y vueltas, y de pronto nos damos cuenta que no hemos avanzado. Y por el otro lado, no damos el paso de fe y alcanzamos la meta que el Señor ya ordenó para nosotros. Y Dios, desde el momento que te llamó para que le reconocieras como tu Salvador, ese día te dijo: te necesito para esto, este es tu llamado. Y muchos, el día que levantamos nuestra mano para recibir al Señor o pasamos al frente, parece que pasamos dormidos. Gracias a Dios porque recibimos la salvación, y lo demás, no, pues no lo oí. María supo desde el primer momento, porque Dios, así como le habla a María o le habló a María, también nos habla a nosotros, y le dio su propósito. Y finalmente, María cedía. María era una mujer que no se aferraba a sus propias ideas. Yo creo que la persona que tiene un encuentro con Cristo verdadero experimenta que Dios quita todo pensamiento preconcebido, todo pensamiento que teníamos de antes para conocer al Señor. Jesús es el Hijo de Dios, y la persona que lo reconoce como Salvador y Señor se tiene que adaptar a Él. Escúchame bien, Jesucristo es Dios y Él no se ajusta a nadie. Nosotros nos ajustamos a Él, y para podernos ajustar a Él tenemos que ceder a muchas cosas. ¿A qué cedía María? Imagínense, a los 15 años ya era mamá. No alcanzó a jugar, a terminar de jugar con las muñecas, o no terminó la escuela, no terminó nada, y lo cedió. ¿Saben por qué fue sola a Belén? La Biblia no lo dice, pero yo creo que la familia no quería que los identificaran. María, desde el momento que supo que estaba embarazada, la sociedad entera, su familia entera le dio la espalda. El único que estuvo con ella fue José, y eso porque el ángel le habló y le ha de haber agarrado las orejas, ¿verdad? Y no hay de ti donde te la dejes. María cedió todo. Cuando el ángel le dijo: tú eres la mamá de Jesús, ella renunció a sus ideas, a su matrimonio. La pudo haber dejado José. Ella cedió todo lo que tenía, literalmente renunció a ella misma para recibir la vida que Jesús le quería dar. Esta mañana yo te quiero animar a que hagamos lo mismo que hizo María, y que esta Navidad sea verdaderamente muy diferente. Y los pasos de María yo los veo de esta manera: renuncia a todas tus ideas. ¿Dónde que algunas de las ideas que tienes, híjole, perdóname que te lo diga así derecho y sin freno, pero ay, nanita, y aquí en mi casa se hace así porque yo digo. ¿Y por qué? Mira cómo está tu vida. Mira, ve el momento actual donde estás viviendo. Esta es la situación en la que te encuentras. Si es mala, es el producto de tus ideas. Y me meto a este negocio, o me salgo de la chamba, o aquí no me gusta, y yo tomo las ideas. ¿Qué? Yo soy el rey. Ándale pues. ¿Quieres un cambio significativo en tu vida? Cambia de ideas.
Acepta ser señalado porque eres discípulo de Jesucristo. Ya no más de la secreta, de esos cristianos que nadie sabe que son cristianos. Hoy por el Facebook conocemos la vida de todos, ¿verdad? Y los vemos aquí el domingo y traen una Biblia de este tamaño, ¿sí? Y el sábado traen un tragote de este tamaño igual. Digo, ay, nanita, algo no vi bien. No, el Señor quiere que seas señalado porque eres cristiano, porque realmente Jesucristo vive en tu vida, que vivas apartado del mundo, pero apartado para Él. Aprendemos de María que si tú renuncias a ti mismo, vas realmente a poder recibir la vida de Jesús. Él no puede estar donde están tus ideas y donde está tu pecado. Tienes que hacerle lugar a Jesús, y para eso tienes que vaciar lo que tienes de dentro hacia afuera. Y declara: yo soy el siervo, yo soy la sierva del Señor. Haz conmigo conforme tu palabra. Haz conmigo conforme a tu voluntad, Señor. La mejor Navidad, el mejor regalo que tú te puedes dar a ti mismo es si tú puedes decir: Señor, aquí está tu siervo. Ayúdenme, por favor, una palabra sinónimo de siervo. Esclavo. ¿El esclavo tiene derechos? Ninguno. Señor, aquí está tu esclavo. ¿Saben qué otra palabra es sinónimo de siervo? Criado. Aquí está tu criado, Señor. Y no hago esto para denigrar a nadie, pero para que pongamos nuestro corazón en sintonía. Eso es lo que hizo Jesús la última cena. Se rebajó a la figura de un siervo y le lavó los pies a sus discípulos. Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo. ¿Estás dispuesto realmente a ser el esclavo, el criado de Dios? Si tú dices que sí, yo te invito a que te pongas de pie porque quiero orar contigo. Navidad es Jesús naciendo en mi corazón. Y si hubiera esta mañana alguna persona que quisiera decirle al Señor Jesús: Chispas, nunca me había dado cuenta, pero realmente tú no vives en mi corazón. Yo he vivido mi propia vida y nunca te he invitado para que vengas y tomes el control. Hoy necesitamos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de María, su mamá terrenal, pero que nació en Belén para ir a la cruz y morir por nuestros pecados y darnos salvación. Si tú no estás seguro de tu salvación, eso significa que si el Señor te llamara hoy a su presencia, si murieras hoy, ¿sabes a dónde irías? ¿Tienes la convicción de que te irías a la presencia de Dios o tienes duda? Si tú tienes duda, yo te invito a que levantes tu mano y digas: pues yo no estoy muy seguro si hoy me muriera, ¿a dónde me voy? Pero quiero estar seguro. Yo sí me quiero ir al cielo. ¿Tú? Los que no levantan la mano no se van a ir al cielo. ¿No quieren? ¿Están seguros que sí? Entonces vamos a decir juntos una oración. ¿Saben? No cierren los ojos. Esta es una oración a ojo abierto, para que todos veamos lo que estamos haciendo. Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios. Reconozco que naciste en Belén para ir a la cruz. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. En su nombre, amén. Padre bendito, este día estamos aquí delante de tu presencia y nos hemos puesto de pie para que tú nos veas, y te estamos diciendo del fondo de nuestro corazón: Señor, aquí está tu criado. Yo soy tu esclavo, Señor. Haz conmigo
como dice tu palabra. Haz conmigo de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús.